Hey, curiosos, ¿cómo están? ¿Qué video, racita? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué gusto estar de vuelta, Daniel, otra vez. Sí, ¿verdad? Ya por fin ya de vuelta. Sí, digo, a lo mejor ustedes no lo notaron, pero hace 2 semanas que no grabamos, digo, por diferentes circunstancias ya grabamos. Sí. El último episodio que grabamos fue el de conspiraciones, ya digo, ustedes lo ven seguido, pero es en 2 semanas, o sea, hace 2 semanas. Sí. Y qué gusto estar aquí, hermano, ¿cómo estás, men? Bien, fíjate, todo bien, güey. O sea, realmente, pues es el día bueno, ¿no? De la semana, siento yo, el viernes, el día que grabamos. Y como te decía hace rato, antes de estar grabando, güey, sí, fue una semana bien pesada, ¿no? Pues digo, aquí en Monterrey, güey, empezó a llover y no ha dejado de llover, güey, que van 2 semanas así, que intermitentemente llueve, güey, pero todos los días he perdido un ratito. Pues me quedé sin luz, güey. Y pues imagínate, ¿no? Andar de nómada, güey, que si íbamos allá con mis tíos, güey, que si íbamos a otro lado, pero bueno, ahorita ya todo bien, gracias a Dios. Pero fuera de eso, todo bien, Payo. ¿Tú qué Qué onda? bueno. ¿Cómo has estado? Yo creo que hay que irnos a adaptarnos a las nuevas tendencias de cambio climático. Es posible que Sí, estemos viendo cómo está cambiando el clima, porque sí, pues antes no era muy común que lloviera. Bueno, sí, había veces que llegaba una tormenta derivada de un huracán lejano que trajo lluvia en Monterrey, pero es extraño como en esta época, digo, no es septiembre, estamos en julio y sí. ha llovido prácticamente todos los días o casi todos los días por 2 semanas, lo cual es extraño. Aunque si me Ajá. preguntas a mí, obviamente desde mi privilegio y desde mi punto de confort, de incapacidad de que, güey, si está lloviendo no hay pedo para mí. Ok. Ya a mí me gusta la lluvia, sí. Sí, a mí también, fíjate, pero me gusta cuando hay luz. Sacas. Cuando no hay luz, güey, sí está un poquito incómodo, sobre todo porque hay tanto zancudo. Pero bueno, es otro tema. Sí. Pero fíjate, güey, había escuchado algo bien loco. Había visto un video de que habían estado haciendo pruebas para que lloviera, ¿no? No sé si te suena eso. No, Que habían hecho explosiones no me acuerdo en qué parte de México, o sea, en el cielo, vaya, porque había sequías. Y en Nuevo León hubo ese tema, ¿no? Así que, digo, yo entiendo que es tema de huracán y demás, ¿no? Pero se me hizo raro, güey. O sea, es raro que en esas fechas, güey, esté así, ¿no? Usualmente aquí en Monterrey es temporada de calor, güey. ujú. Pero bueno, nada más hay un dato, güey, que se me hizo interesante. Es posible que esté relacionado, dices tú. Pues a lo mejor, güey. Digo, A a lo mí mejor se les pasó la mano. puede ser, ajá, a lo mejor. Es que fíjate, había escuchado que eso fue en Sinaloa, güey. Y no sé si aquí también había escuchado que lo habían hecho, pero qué bueno, güey. O Qué, sea, pero bueno, eso ya es punto de aparte. qué locos tiempos, güey. Sí. ¿Tú qué piensas, Vic? Que por cierto, Vic, ¿cómo estás? No te hemos Oye, saludado sí, el día de Vic. hoy. No, muy bien, ¿Cómo muy estás, bien. hermano? Un gustazo de tenerlos aquí otra vez. Disclaimer, nos encontramos en el mejor lugar del universo para grabar un podcast, @Vic Studio, VCZ Studio. Así es. Vic, qué bueno que estar otra vez, otro día aquí, No, qué bueno que vinieron. cotorreando en Viernes de Curiosos. Otra vez, dándole. Perfecto. Con todo, ¿verdad, Vic? Así es. Ya listos. Y- Excelente. Entonces, ¿tú qué piensas, hermano, con respecto a...? O sea, sé que sí se puede. O sea, ahorita sí hay la tecnología para hacer ese pedo. Pero, y también había escuchado con los videos estos que dice Daniel. Sí. Y creo que es ahí, o sea, no son bombas, literal bombas. Son como, o sea, avientan estas madres que sueltan unos reactivos que Sí. son o sea, un reactivo de plata que hace reaccionar ahí arriba algo para que empiece a hacer más humedad y empiece a llover. Güey, está bien O sea, loco, sí, ¿verdad? sí, o sea, sí existe y sí pasa. Sí. Que lo hayan hecho es otra cosa. Sí. O sí, sea, claro. entonces ya llegamos a ese punto de evolución en el cual tenemos la capacidad de manipular el clima. Pues hasta ese grado sí. O sea, si lo que están compartiendo Ajá. digo, no ustedes, sino las personas que aseguran que están explotando el cielo y está generando que llueva, Ajá. eso es posiblemente una de las primeras veces que el humano ha logrado manipular eficientemente el clima. Sí, porque la otra era por puro error, güey. Güey, Te hacen estarlo fregando de okis, ¿no? Pero Sin nada si te bueno. pones a pensar en eso, güey, Ajá. o sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? O sea, imagínate que esta herramienta la tuvieran los cazadores, los primeros nómadas, güey. Los primeros sedentarios, los primeros, Aja. regresando otra vez al capítulo 2 de la humanidad. Sí. Los sedentarios ya cuando se establecieron en una región específica Sí. en donde ellos
realizaban prácticas agrícolas para poder comer y dependían completamente del clima. Güey, yo creo que hubiera sido más fácil si desde ese entonces hubieran tenido esa bomba que cambia el cielo, ¿no? No, pues sí, güey, A lo- cállate. Ajá, o ¿Cómo sea, estaríamos ahora, güey, si los hubieran tenido desde ahí? pues a lo mejor en Marte ahora sí, ¿no? Quién sabe, güey, ya desde hace mucho. No sé, güey, pero lo bueno es que, digo, me da mucho gusto que haya eso porque en zonas como Sinaloa, güey, o sea, ha habido sequía desde hace mucho tiempo. Así que, pues me da gusto, ¿no? Digo, unos se quedan sin luz, güey, pero al mismo tiempo otros recobran plantillos y ganado, ¿no? Así que estamos súper bien, ¿no? Se me hace algo padre, pero obviamente tienes que tener ahí tus precauciones, ¿no? Mientras se llenan las presas, no hay problema. Ya sé, güey, ya sé. Aunque yo tengo un punto de vista un poquito diferente con respecto a eso de la sequía. No que no esté habiendo, o sea, me refiero a el, pues hubo un periodo o sigue habiendo, quién sabe si ya ahorita con la lluvia ya se ha recompuesto, pero se sigue teniendo esa problemática del agua, al menos aquí en Nuevo León y Sí. en muchas regiones del noreste de Estados Unidos, perdón, de México. Sí, es general. Es un problema Es general, Ajá. sí. Aunque yo quiero establecer este punto de vista. Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente era un problema de que no había agua? ¿O realmente era un problema de que no había el agua que nosotros, en base a nuestros estándares de vida, requerimos para estar bien? Es que lo que yo tengo entendido es que cuando hay alertas de falta de agua, es porque no es que no haya agua, digo, agua abunda en el planeta, ¿no? O sea, que son 3/4 partes son agua. El tema... De la superficie. Sí, de la Pero pues superficie, está la obviamente. corteza que realmente nada es agua si lo ves desde otra perspectiva. Sí, claro. Casi nada. A lo que yo voy es cuál es potable, ¿no? Ujú. Y si te vas a esas de que es potable y que no, el tema es que pues no hubo el tema de las lluvias, güey. Así que si no hay lluvias, pues repercute en ganado, repercute en plantíos, en las presas, güey. O sea, tú escuchaste que hubo alarma de que, oye, cuídala porque no sé cuántos meses literalmente en julio o agosto iba a haber recortes de presión, ¿no? Yo creo que sí va más por ahí, o sea, sí se ha afectado un poquito el tema de las lluvias. Digo, no que a lo mejor no haya, sino que se presentan cuando no deberían de estar presentes, no sé si me explico. Sí. Cuando tú las esperas, que es el calor más fuerte, a lo mejor no están, pero por ejemplo, cuando hay menos necesidad, la hay. No sé si me explico. Ujú. O toda junta, ¿no? Cae todo al mismo tiempo y luego hay periodos muy largos en los cuales no cae nada y ahí es cuando está el problema. Sí. Bueno, es que es un punto, de hecho quería plantear también esto. ¿Tú crees que haya menos agua porque el clima está cambiando y hubo menos lluvia de la esperada? Ajá. ¿O tal vez estamos creciendo en nuestro consumo desde la perspectiva humana, en nuestro consumo Sí. de agua? No nada más en el consumo de individualmente lo que una persona consume. Sí. Se sirve agua en un termo, se baña, etcétera, ¿no? El consumo de agua que tiene, ya sea directo o indirectamente. Claro. Aquí el tema es que mucho del consumo de agua se va a las industrias, Sí. se va a la fabricación de bienes que requieren altas cantidades de agua. Entonces, no sé, yo quiero plantear este cuestionamiento. Tal vez, a lo mejor la naturaleza simplemente ha estado haciendo de la suya sin ninguna alteración con respecto a la generación de agua, pero a lo mejor es el sobreconsumo del humano y la falta de preparación del gobierno para poder canalizar mejor el agua o administrar mejor el agua, porque Sí. pues también es una realidad que, digo, ya si nos metemos en el tema político, cuando Rodrigo Medina era gobernador, él Sí. tenía un proyecto, digo, nadie está defendiendo a nadie, simplemente estoy compartiendo cómo era. Tenía claro. un proyecto llamado, si no recuerdo, Monterrey 6, Monterrey 5, 6. Creo, sí, o sea, Monterrey ya fue 6. al término. Monterrey 6 era traer agua del río Pánuco. Sí. Creo que de Tamaulipas, si no estoy mal. Ujú. Tamaulipas o Veracruz, no recuerdo cuál de los dos estados, pero sí, efectivamente, sí hubo ese plan. Esa obra nunca se completó y nunca se completó porque hubo investigación de corrupción y de Ujú, temas ahí sí. de que gente quería robarse unas cantidades industriales de dinero. Pero pues el punto es que tal vez si se hubiera completado esa obra no estuviéramos teniendo esos problemas de suministro de agua. Y no sé, ¿tú qué piensas? O igual y...
Incluso con Ajá. esa obra tendríamos problema de sequía. Pues es que, güey, yo creo que es un problema general. O sea, si te das cuenta desde Egipto, no sé, ¿por qué hubo civilización ahí? Pues porque estaba el río Nilo, ¿no? Y por azares del destino, digo eso con sarcasmo, ¿no? O sea, siempre que hay un río, una cuenca de un río, o vaya agua dulce, güey, generalmente ahí es donde hay civilizaciones. El problema es que ahorita siento yo que realmente no hay una planeación como tal. O sea, obviamente, digo, es difícil prever cuánta gente va a emigrar. O sea, no sé si me explico. O sea, es muy difícil tener como que la certeza de cuánta gente va a estar en un asentamiento como tal. Pero a lo que quiero llegar es, sí, hace falta preparación, ¿no? O sea, siento yo que las grandes industrias, como bien tú dices, la desaprovechan o la malutilizan porque obviamente es consumismo, venta y demás. Pero pues sí, o sea, yo creo que no hay que quitar el dedo renglón de que estamos haciendo las cosas muy mal, güey. Tal vez. Estamos haciendo las cosas muy mal y eso no solo se refleja en el agua, güey. Se refleja en que cada año estás llegando a temperatura récord y hay climas muy extraños, la verdad. O sea, hablando desde Monterrey, y hablando de ciudades que me ha tocado conocer o gente que ha estado en diferentes ciudades, es de que, oye, güey, espérame, o sea, aquí no eran las cosas así, no sé si me explico. Y hablando con abuelos, güey, hablando con papás, te explicaban cómo eran los inviernos antes y pues nada que ver, güey. Digo, a mí me ha tocado tener navidades con manga corta, güey, o sea, sacas, Sí. eso antes no pasaba. O sea, sí que yo creo que es innegable que hay algo extraño producto de nosotros. Pero igual hay varios factores que son como las industrias, güey, mucha población en zonas urbanas. Pero bueno, eso yo creo que es para otro tema, ¿no? Aunque Ahorita, sería ajá, una buena introducción para el tema del cual nosotros vinimos a hablar, o bueno, que sí, concordamos hablar, amigos míos, nosotros concordamos hablar del sistema para este episodio. El sistema, bueno, yo no me refiero a esa solar, persona. ¿Mande? solar, No, no, nada, no. te crees. Sí, el sistema solar. No, yo no me refiero al sistema de, no sé, dime un personaje que dice sistema, que nos manipulan El Big y nos Brother engañan, ¿sabes? No, ajá, yo hablo de sistema como esta estructura o este orden que se ajá, genera en una sociedad para mantener un cierto orden y progreso, ¿no? O sea, sí, como que este sistema en el cual es como que este diseño de sociedad, este diseño de estructura social en el sí, cual cada individuo pues tiene un cierto rol que beneficia en la generación de estos sistemas, estas estructuras sociales para llegar a un bien. sí. Y digo, no sé si tengas algo que decir con respecto al sistema, no sé qué es lo que tú pienses con respecto a esa definición que acabo de dar. Sí, mira, hace mucho, güey, me había tocado leer pues aquí lo tengo. Es Talcott Parsons, by the way, ya traje A notas. ver. Pero güey, es un tema que yo ya había estado viendo varias veces y dije, oye, pues si ya lo tengo fresco, güey, hay que echarlo aquí, Sí. ¿no? Talcott Parsons era gringo, vaya, era un sociólogo, o sea, fue economista y demás. Pues él, digo, yo lo parafraseo, ¿no? Que en sí lo del sistema, o sea, hablando de un tema social, como el que hablas tú, de un sistema social, hay muchos tipos de sistemas, ¿no? Está, por ejemplo, el sistema económico, el político, el de la educación, el social, vaya, por sí mismo. Y ahorita me meto más a esos, ¿no? Pero Ujú. fíjate, parafraseándolo, dice que el sistema social, por así decirlo, permite a un grupo de personas el vivir estructuradamente, ¿no? O sea, el tema de un sistema social, ¿qué te dice eso? Que ya sea por inercia, o sea que, como ya platicamos anteriormente, ¿no? Se crea el tema del sedentarismo, ¿no? Se crean Ujú. inevitablemente pues ciertas estructuras, ¿no? Quieras o no. ¿Por qué? Por un tema simplemente del ser humano, ¿no? Un tema social, que obviamente hay casos de que hay personas que son ermitañas, pero en su mayoría el ser humano es un ser social, ¿no? Ujú. Así que al tú estar en un conglomerado de personas, inevitablemente se forman una especie de delegación de tareas, ¿no?
Y en esas, obviamente, siempre resaltan los que son las cabezas, los que vienen en término medio y los que vienen abajo, ¿no? Así que, volviendo a lo de lo que decía Talcott, o sea, se me hace interesante porque justamente es eso, el tema de cómo se empezó todo, ¿no? Digo, ahí metí ideas que yo tengo, o sea, no ideas, perdón, cosas que yo pienso del tema de cómo empezó todo, ¿no? Ujú. Se me hace un tema que va por ahí. Eh, no sé, igualmente no es lo mismo hablar de un sistema social, por así llamarlo, como te decía, de México, al de Estados Unidos, al de X o Y, pero todos tienen algo en común, ¿no? Ujú. Que es el tema de que siempre busques cómo estructurar todo para que todo camine. No sé si me Sí. explico. Y depende del contexto. Todo, repito, todo es dependiendo del contexto, ¿no? Más adelante, igual si quieres, te hablo del tema del contexto, ¿no? Cómo Ok. afecta todo el tema de los sistemas. Sí, de acuerdo. Ajá. Sí, bueno, el sistema para mí no es algo malo, de hecho es algo que ha sucedido a lo largo de los años de historia del ser humano, es decir, eventualmente se ha organizado de ciertas maneras y tú lo has dicho muy bien con respecto al contexto. O sea, no Sí, es lo mismo tener herramientas como palos y fuego y algunas otras herramientas a tener sí, ya otras herramientas como agricultura, a tener otras herramientas como pues lo que hemos llegado a generar sí, en cuestión de producción o de herramientas que nos ayudan a nosotros a tener una mejor vida. O bueno, eso sí, debería realmente ser yo creo que eso debería ser el rol de una herramienta, ¿no? Que te sí. ayuda a algo realmente. Y sí, digo, hablando de los sistemas, yo creo que hay un sistema madre Ajá. en el momento presente en la humanidad, es decir, en la humanidad, en términos generales, sí, ¿Actual o históricamente? yo creo que actual siempre hay uno, Ok, que no es el mismo que ha habido históricamente, porque el ser humano va eso evolucionando, que se te iba va a preguntar. adaptando a los nuevos entornos, a las nuevas circunstancias y los sistemas para generar ese orden social, que yo creo que ese es el punto clave de un Sí. sistema. O sea, ¿por qué hay un sistema? Porque si no lo hubiera, güey, todos estuviéramos agarrándonos a putazos como changos, ¿no? Supongo. Pues ¿O tú qué sí, piensas? pues mira, yo creo que siempre lo va a haber inevitablemente. ¿Por qué? Porque si no las cosas no funcionan. Un ejemplo muy simple. Si hablas de un tema macro, ningún país es capaz al día de hoy de producir todo lo que consume, ¿no? ¿Y por qué no es capaz? Porque cada país tiene diferentes, desde recursos naturales hasta propiedades del suelo, hasta, no sé, la misma cultura de un país te define hacia dónde va orientada tu producción, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Israel. Pues sí, es muy bueno tecnológicamente hablando, innovativamente hablando, pero en tema de recursos naturales, pues es precario, Han ¿no? innovado mucho, de hecho. Sí, es una potencia tecnológica de Pero en cuestión seguridad. agrícola, perdón que te interrumpa, Ah, sí, Israel. O sea, sí, aunque tengan poco, pues, desierto, arena, sí, se han ideado para tener, sí, creo que no investigué esto, o sea, sé ajá, porque vi un video, una noticia hace mucho, sí, que Israel se había logrado adaptar y había encontrado la manera de poder ser, no, obviamente no autosuficiente, pero poder ujú, producir agrícolas, o sí, sea, frutas, etcétera, ¿no? En tierra donde pues nunca ha sí. sido así. Sí, es que sí, o sea, las circunstancias te llevan a innovar, ¿no? Ujú. Pero a lo que yo voy es, bueno, siempre va a haber algo que tú no tengas. Por ejemplo, Israel creo que son 9 millones de personas. Ok, dudo mucho que una innovación te dé para alimentar a 9 millones de personas, es a Ujú. lo que voy, ¿verdad? O sea, siempre necesitas andar trayendo de otros lugares y creo que es la pirámide de Maslow, ¿no? Así se le llama. Que cuando ya cumples tus necesidades básicas, empiezas ya a pensar en lujos, ¿no? Y quieras que no, pues si es una sociedad avanzada, pues obviamente va a querer lujos. Y a lo mejor los lujos que no se producen ahí, no sé, si hay gente que tiene mucho dinero y quiere un carro, pues ese carro a lo mejor no se produce ahí en Israel, ¿no? Se produce en Italia, en China, a lo mejor aquí en México, no sé. Ujú. Así que es imposible que un país produzca todo lo que sus habitantes quieran consumir, ¿no? A ver, Así que ¿es imposible? ¿Tú lo defines como es sí, imposible que un país sea autosuficiente en el sí, consumo? yo creo que sí. Porque todo es finito, a final de cuentas. O sea, si tratas de tú abarcar demasiado,
se me hace que no creo que te alcance el dinero. Dos, siento yo que sería muy poco inteligente porque a lo mejor te va a costar más tú producirlo a traerlo de fuera. Ujú. Se me hace también un tema de inteligencia. Pero a lo que yo quiero llegar es, ¿qué te da el sistema? Te da un orden, ¿no? O sea, si no hubiera un orden, pues sería imposible el tema de intercambiar entre países, ¿no? O sea, en ese ya hablamos a lo mejor de un poco más del tema, bueno, paréntesis, ¿no? Todos los sistemas que mencioné, el social, el económico, ay, perdón, se me fueron, el de educación y demás, todos convergen, ¿no? En ciertas cosas. A lo mejor dos participan en un problema que digamos ahorita, pero a lo mejor es uno solo, depende, ¿no? A lo que yo voy es, viéndolo desde el tema macro, güey, o sea, es imposible que haya una producción, ¿no? Por lo cual tú tienes que empezar relaciones, ¿cómo se dice?, culturales con otros países, güey, tratados de libre comercio y demás. Y eso, ¿cómo se logra? Pues siguiendo un sistema, ¿no? Ujú. El sistema macro de comportamiento, el sistema macro del Estado de Derecho y demás, ¿no? Así que yo creo que es bueno, güey, pero también todo es de perspectivas, güey. Sí, o sea, el sistema está bien para unas cosas, pero está de la chingada para otras. Sí, de hecho, va un poquito por ahí la Ajá. razón por la cual yo quería hablar de este Sí. tema. No quiero hacerlo desde la perspectiva de todo está mal, de que el sistema es lo peor que ha No. sucedido, pero sí quiero, pues vengo aquí con la intención de hablar de ciertas contradicciones, ¿no? Que se pueden llegar a generar dentro de este sistema. Sí. Y bueno, va primero, digo, respondiendo a tu hipótesis de que ningún país ningún estado puede ser autosuficiente en cuestión de recursos, Ujú. pues no, porque el sistema actual de social involucra una fuerte práctica del consumismo y de Ujú. generación de riqueza. Entonces, bajo ese enfoque, es decir, que pues los estados cada vez se están enriqueciendo más, Sí. cada vez están consumiendo más, pues las personas que viven ahí en esas naciones, en esos estados, llámese México, Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudáfrica, los que sean, Sí. tienen una cierta tendencia a buscar incrementar la generación de riqueza. Solamente Sí. que hay un Sí, sí, sí. problema muy importante. Ajá. Si todos los seres humanos tuviéramos el mismo nivel de vida Ajá. que un estadounidense promedio, Sí. o sea, imagínate todas las personas viviendo en en este planeta, bueno, no sé si los de la estación espacial, bueno, todos los humanos que existen, Ok. que vivan con la misma calidad que un americano promedio. Ok. La misma calidad de vida. Sí, Ajá. en su momento, pues esa era la postura capitalista, ¿no? De que vamos a hacer eso, vamos a hacer que eventualmente la gente empiece a tener más dinero y pues Sí. sí, van a haber más ricos, pero a la vez esos ricos están generando dinero o oportunidades para los que están abajo y esos de abajo se están enriqueciendo. Sí, pero hay un problema. Si todos los seres humanos tuvieran el mismo el mismo nivel de vida de un estadounidense, se Ajá. requerirían 3 planetas tierras para satisfacer todas las necesidades de suministro de consumo de todas las personas del mundo. Yo creo que más, güey. Yo creo que honestamente las necesidades nunca van a dejar de surgir. A lo mejor para ti no es necesidad de unos tenis, no sé, caros, ¿verdad? Pero para ojos, como repito, perspectivas, para a lo mejor para alguien son necesarios, güey. Por capricho, porque no, X o Y, no, eso es lo de menos. El tema es que siempre estás inventando nuevas formas de consumir artículos, ¿no? Ujú. Así que yo creo que, digo, es inevitable que eventualmente, como dije, es finito todo, ¿no? Sí. O sea, por eso existe desigualdad, justamente. O sea, ¿qué proponía el capitalismo? Ah, bueno, pues, o sea, el contrario al comunismo, pues el capital, o sea, el privado, por así decirlo, era el que tenía como que en sí los medios de producción a la mano, ¿no? Contrario al comunismo. El comunismo es, bueno, yo tengo los medios de producción y yo decido equitativamente cómo repartir, ¿no? Ujú. Y idílicamente, güey, digo,
sabemos que el ser humano es 100%, ¿cómo se puede decir? Competitivo, ¿no? Siempre vas a querer tú ser más que alguien, que otra persona. Habrá casos... Yo difiero. Yo creo que Ajá, no a la totalidad, pero ajá. yo creo que en un abuso de avaricia, uno va a buscar competir y, por ejemplo, güey, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, la gente que está realmente arriba en la cuestión de generación de riquezas y de poder, güey, que cuánto poder no tiene Elon Musk. Digo, perdón, no, Elon Musk no tanto, sino Sí, Mark Zuckerberg, que sí tiene, pero me refiero a que el Mark Zuckerberg y el, sí. ¿cómo se llama el de Amazon? Ese Besos. pelocito, Jeff Bezos. Sí. Y un chingo de banda, ellos tal vez sí son demasiado competitivos en el que cada vez quieren más y más y más y más y más y más. Pero yo no creo que en su totalidad haya... Porque los que no son competitivos pues no van a llegar hasta arriba porque no están compitiendo, porque no buscan la competencia para ser felices. Es que no estoy hablando simplemente de los magnates. Estoy hablando, por ejemplo, hablaste de la sociedad de Estados Unidos, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que es el ejemplo más claro, güey. A todo le sacan provecho, ¿sí? A todo, literalmente a todo. Y son buenos para el tema de hacer shows para todo, ¿no? O sea, no sé, que si hay un youtuber, güey, que es famoso, no sé, Jake Paul o Logan Paul, de eso es lo que ellos se aprovechan, ¿no? De ese tipo de cosas. ¿Y a qué voy con ser competitivo? No hablo de ser competitivo como que a lo mejor solamente entre personas, no. A lo mejor contigo mismo, de que, oye, ya generé tanto dinero. Ahora el sistema capitalista lo que permite a algunas personas, no a todas obviamente, porque tiene muchas fallas, pero lo que permite a muchas personas, llámale privilegiadas, llámale a lo mejor que tuvieron suerte, llámale a lo mejor que tuvieron colmillo para eso, no sé, depende, ¿no? De perspectivas, como yo mencioné, lo que te permite, güey, Ujú. es sacar provecho y competir a lo mejor contigo mismo, ¿verdad? O sea, de que, bueno, ya generé, no sé, 50,000 pesos. Oye, ¿sabes qué? Si me muevo, si hago X o Y, puedo a lo mejor el siguiente mes generar 100. Eso hablo de competitividad, ¿no? De que tú eres competitivo hasta contigo mismo, güey. O sea, bueno, el yo del pasado, el mes pasado generé tanto, este mes me propongo ahora hacer esto, ¿verdad? Pero ¿en qué? ¿A costa de qué? Sí, lo que decía, creo que sí venía en el manifiesto comunista, es el tema del valor en sí final de las cosas, ¿no? Que si el capitalista, güey, te vende esto, pero todo lo que viene detrás es, bueno, ¿a quién le compraste? ¿A quién le hiciste todo eso? Y bla, 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 bla. Lo que es la contraparte comunista es que en sí, lo que yo tengo entendido, o sea, se premie más o se premie de igual forma al que lo produjo, así como el que lo vende, no sé si me explico. Para quitar esa barrera de que, bueno, esto me costó 10 pesos, pero producirlo me costó 5, así que el salario de mi trabajador va a ser de 1 peso, ¿no? O sea, lo que su meta era equilibrar las cosas, hasta donde yo tengo entendido. A lo mejor me estoy equivocando, no sé, pero es lo que yo tengo entendido, ¿no? Por eso vuelvo al tema, ¿no? O sea, se me hace como que por algo es el sistema económico regente ahorita por Ujú. excelencia, porque yo creo que no es el mejor, pero es el más ad hoc a la naturaleza humana, así de simple, güey. Siento yo. ¿Qué piensas tú? Yo considero el capitalismo como un sistema el cual en el pasado logró contribuir a la generación de riqueza, es Sí. decir, eficientizar la producción humana y la generación de riquezas con respecto a los recursos. Ajá. Pero es que Daniel, te acabo de mencionar un dato que es crucial, Ujú. porque el capitalismo al final de cuentas prometía que aunque haya súper ricos, los de abajo van a ir creciendo y se va a incrementar el nivel de vida del promedio de las personas del mundo. Sí. Qué mejor que así sea. O sea, qué mejor que la gran mayoría de personas tengamos las condiciones materiales que nos permitan vivir bien. A lo mejor no todos con el mismo nivel económico como lo promete el socialismo o el comunismo, pues, pero bueno, igual y no promete eso. Acabo de decir algo que tal vez no va mucho con lo que estoy diciendo, pero a lo que Sí. me refiero es de que, mira, si la promesa del capitalismo era que la gran mayoría de personas o la totalidad prácticamente tienen buenas condiciones, es decir, tienen riqueza, tienen cosas así, pues qué bueno. Pero hay un problema, que si todos tuvieran el mismo nivel de vida que Estados Unidos, se necesitarían 3 planetas Tierra. Es decir, no se puede, es inviable. Y es por eso que nació
la conferencia de París, creo que se le llama. Ujú. El acuerdo de París. El acuerdo de París. El acuerdo de París surgió porque personas empezaron a dar cuenta de que, oye, hermano, pues es que a lo mejor ese modelo estaría muy, muy chido, Sí. muy, muy genial, si la Tierra tuviera un infinito pues de recursos infinitos en el cual nosotros pudiéramos estar constantemente transformando esos recursos en riqueza, porque eso es lo que se hace. Sí. O sea, los recursos que hay, que nos da nuestro planeta, desde minerales, gas natural, bla, 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 todo lo que sea, nosotros lo canalizamos, lo explotamos, no necesariamente mucho o poco, sino simplemente que nosotros lo consumimos y lo transformamos en riqueza. Ujú. Es decir, requerimos de esta materia de recursos que está en nuestro planeta para generar riqueza. Y hasta así había sido. Pero en el Acuerdo de París se dio porque se dieron cuenta de que, oye, pues que tal vez no hay suficiente tierra para todos. O sea, de que, oye, espérame. Y el sobreconsumo de los recursos puede tener impactos, y está teniendo impactos muy negativos con respecto al, por ejemplo, las Sí. otras especies, o sea, en cuestión ecológica, el comernos desproporcionalmente los recursos puede llegar a tener, pues lo que está sucediendo, ¿no? Que es básicamente que mueran muchas especies Sí, claro. de otros animales y pues el mismo cambio climático que se está efectuando. Entonces, el capitalismo dejó de ser una solución desde el punto de vista pues, o sea, los estudios científicos revelan de que pues es que no podemos tener tanto consumo de recursos, o sea, tenemos que limitar nuestros crecimientos. Sí. O sea, en cuestión de generación de riqueza, ya es muy difícil generar más riqueza porque ya no hay los suficientes recursos. Y cada vez que generen más riqueza en el mundo, van a haber peores condiciones climáticas y peores condiciones Sí. de bienestar para los demás. Digo, no sé qué es lo que piensas, pero desde mi punto de vista, el capitalismo no tiene esa, o sea, funcionó para generar riqueza, pero Sí. en este momento, al momento en que estamos grabando este podcast, ya dio lo que tenía que dar, hermano. Y yo creo que hay que encontrar otra manera Sí. para poder responsablemente distribuir mejor esa riqueza. No estoy hablando de comunismo, no, simplemente estoy Sí. hablando de que, mira, la riqueza que ya hay, ya, si la creemos aumentar, nos vamos a meter en muchos problemas. Es que mira, problemas. yo creo que no ha desaparecido por una simple razón, porque es la que más adapta al ser humano, así de simple. O sea, si te das cuenta, siempre que hay revoluciones cambia prácticamente todo, ¿no? O sea, los sistemas van variando por revoluciones, es así de simple. Si hay una revolución, cambian los sistemas, ¿no? A lo mejor dices tú, bueno, sí, cambian entre comillas algunos, ¿no? Pero hay unos muy, muy grandes, por ejemplo, el comunismo, ¿no? O sea, Rusia, de pasar de haber regentes de los zares, pues llevaron al hartazgo a la población, güey, tanto que hubo una revolución bolchevique, güey, que dio como resultado el tema comunista, ¿no? ¿Y por qué? Digo, tú dices que ya dio lo que tenía que dar. Yo creo que hay que regularlo. Sí, ahí voy. Nada más Sí. yo digo, yo creo que todavía no hemos llegado al tema de ya viene lo nuevo. No, yo creo que todavía no, porque no se ven ni siquiera indicios de que exista movimientos así como tal de... Sí, hay varias personas que sí lo están considerando y demás, pero no existe un movimiento como tal palpable de querer cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque la realidad es que es una libertad, porque la gente está asustada con el tema de si atacas el capitalismo, inmediatamente tú piensas que es comunismo, ¿no? Lamentablemente, digo, a lo mejor tú mencionas el tema de que es que hay que distribuir, es que como el comunismo, y la gente se asusta, ¿no? Apenas tocas el tema del capitalismo y la gente se asusta. ¿Y por qué se asusta? Porque es inevitable del ser humano, güey, el tema, para mí, a mi punto de vista, el tema que te abre muchas puertas y es muy fácil que te llenen el oído el mismo sistema de que tú también puedes ser como Elon Musk, tú puedes ser como Jeff Bezos. Yo creo que es un adiestramiento que hemos tenido por mucho tiempo, por lo cual, digo, acompañado de muchas cosas, ¿no? Que para mí es perfecto, no, para nada es el perfecto,
pero yo creo que es el que más se hace ad hoc al humano, ¿no? Digo, a lo mejor tú no piensas igual como a lo mejor alguien que ya tiene dinero como tal de miles de millones, ¿no? Que dices tú, es que hay que cambiar las cosas, hay que girar esto, no sé. Pero al final de cuentas, ¿a poco ellos van a dejar de ganar 10 pesos para pasar a ganar 5, 6, 7, 9 a lo mejor para repartirlos o que haya una repartición distinta? Lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque obviamente tú proteges a tu gente, tú ya estás acostumbrado a un cierto nivel. Así que por eso te digo, yo creo que es la más ad hoc a la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque tú cuidas lo que es tuyo, ¿no? Digo, eso yo creo que si tu carro, por ejemplo, alguien lo está vandalizando o ya te dijo, güey, voy a hacer tal a tu carro, pues lo vas a defender. Ujú. Yo creo que el tema del capitalismo va por ahí. O sea, los que deciden, obviamente no les va a convenir, ¿no? Obviamente hay muchos intereses por detrás de cualquier decisión que se vaya a tomar si te metes al tema ya económico. Por eso yo creo que no ha dado todo lo que tenga que dar de sí. Yo creo que va a afectar todavía más el planeta, ¿no? Lo va a terminar de afectar horriblemente hasta que ya haya un punto de inflexión en el cual se diga, ¿sabes qué? Ya va a empezar una revolución distinta. Porque eso es lo que pasa, güey. Ya cuando estás al borde, al hartazgo, es cuando ocurren las cosas. Yo creo que todavía no hemos llegado. Coincido contigo en el punto de que ya dio en sí lo que prometía en sus años, ¿no? Yo coincido en el tema de que ya se necesita un cambio, pero yo creo que para que se genere ese cambio, güey, tiene que ser colectivo, pero a nivel mundial, ¿verdad? O sea, un movimiento que surja y diga realmente, güey, ¿sabes qué? Un decálogo, así se van a hacer las cosas, no sé, pero se me hace muy difícil, güey, muy, muy difícil, porque hay demasiados intereses, hay demasiada, híjole, o sea, hay mucho detrás y repito, o sea, hablando en el mundo real, güey, el comunismo no funcionó, ¿verdad? Funciona en muchas cosas. Sí, en Cuba, por ejemplo, funciona en muchas cosas, pero repito, es cuestión de perspectiva, ¿no? ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué le interesa al otro? Porque a lo mejor si tú vas con alguien que sea meramente capitalista, que tenga ideales de ultraderecha y demás, de libre mercado, etcétera, tú le platicas esto y a lo mejor te dice razones de que es que, güey, si tú haces esto, se desvaría, después no sé qué. Es cuestión de perspectiva, siento yo, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo otro punto de vista. Ajá. Sí, en ciertas cosas estoy de acuerdo, pero hay algo muy importante que estamos pasando desapercibidos Ajá. y el cual es realmente el motivo de este episodio, el tema, que es el sistema. Y yo comparto una tesis de que el sistema puede ser editable por parte de unos pocos. Es decir, unos pocos tienen la capacidad de poder diseñar y de gestionar ciertos aspectos en el sistema actual social, Ajá. que eso nos hace a nosotros no darnos cuenta de todo el problema que estamos causando, y es así como se evitan las revoluciones. O sea, las revoluciones se evitan haciendo que las personas que están inducidas en este sistema no se cuestionen sobre si está bien o está mal lo que está sucediendo, sino que simplemente van como ovejas en un corral. Yo creo que el sistema sí es una especie de granja en el cual hay otras personas, individuos que tienen poder y que tienen intereses y que ven la vida de cierta manera, en el cual a lo mejor lo que importa es tener más y más y más y más y más y competencia, al grado de que llega a editar ciertas cosas, es decir, manipular las cosas del sistema en cuestión educativa, en cuestión salud, en cuestión laboral, en cuestión, básicamente editan no el comportamiento, sino el entorno, la circunstancia que viven las grandes cantidades de personas que viven en una nación, que están adoctrinadas o que están con la influencia de la propaganda. Y tú has dicho algo muy importante ahorita con respecto al comunismo. El comunismo falló. Y se tiene este gran mensaje. Bueno, no falló porque hay todavía países, ¿no? El tema es que, ¿por qué no se hizo, no se propagó? Es que oficialmente falló. Eso es lo que quiero llegar. Pues es que todavía hay que 2 países, si no es que más. No estoy diciendo que realmente haya fallado o que realmente sea algo absurdo o una alternativa absurda para poder diseñar este nuevo sistema que nos dé este mejor bienestar.
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que hemos crecido con la Sí. idea de que el comunismo falló. Ah, de la que el idea comu- solamente. De que Ok. el comunismo es algo que no funciona, que es un peligro para nosotros, porque Sí. afecta nuestra bienestar y no sé qué. Pero realmente es porque nosotros críticamente hemos evaluado todas las alternativas que sucedieron o simplemente estamos inducidos a esa ideología porque hemos sido adoctrinados de cierta manera mediante el sistema educativo, mediante el sistema laboral, mediante todos los sistemas que, todas las diferentes, llámese sistema como esa herramienta y el árbol es el sistema, ¿no? Pero cada como que fragmentito de ese sistema es como una rama. Y si tú editas cada rama, quiere decir que la esencia del árbol cambia, es decir, la esencia del ser humano cambia. Ujú. ¿Por qué? Porque está adoctrinado para que así sea. Y, Sí. y ese es mi punto de vista. Es preocupante para mí ese hecho. ¿Por qué? Porque mira, vamos a, yo creo que desmoronar. Digo, yo me di a la tarea de tratar de categorizar diferentes Sistemas. sí, como yo que también. pequeños sistemas. Ajá. Pero yo creo que no que el más importante de todo, pero yo creo que el primero al que una persona tiene en contacto es en el sistema educativo. Es decir, cuando Sí. somos niños y vamos creciendo y vamos aprendiendo sobre el mundo, bueno, aprendemos mediante lo que nosotros observamos en familia, lo que nosotros no sabemos nada y de la nada empezamos a, pues, ¿qué es lo que sucede cuando nacemos? Ujú. Simplemente alguien ahora existe y no sabe nada y empieza a ver todo no desde cero, volvemos al episodio 2 Sí. o 3, cuestión de las estructuras cerebrales que tiene el ser humano que hace que no seamos una hoja en blanco, sino que Sí. seamos una hoja con una cierta superficie que algo encaja y algo no. Pero desde ahí ya empezamos a observar el mundo y lo observamos mediante la educación de nuestros padres nos educan, nuestros padres nos dan amor, Yo creo tenemos que eso es más, experiencia. yo creo que ahí hay como que dos vertientes, ¿no? Sorry. Sí. Está el tema cultural, que es el tema de padres, ¿no? Ujú, El tema de, ¿por qué? Porque ¿quién te va a enseñar la cultura de tu país si no es tu padre, ¿no? ujú. O tu madre, o tu abuelo, o tus tíos, tus primos, no sé. Pero yo creo que la diferencia radica entre encasillar lo que ya es educación, ¿no? O sea, yo creo que el sistema educativo ya cae entre lo que en sí el sistema político. Por eso yo decía antes que convergen, ¿no? Ciertos brazos de lo que son varios sistemas. Yo creo que lo que te ofrece el sistema político, de ahí nace ya el sistema de educación. ¿Por qué? Porque tú vas a una escuela, tú asistes a una escuela en la cual, digo, exceptuando obviamente comunidades en las cuales es imposible que haya escuelas, ¿no? O sea, ni siquiera rurales. Pero el grueso de la población, o sea, pues atiende una escuela y esa escuela está regida o está bajo el mando de una Secretaría de Educación, que esa Secretaría de Educación emana del brazo político, ¿no? Ujú. Así que yo creo que hay que dar la directriz del sistema educativo exclusivamente, yo creo, a lo que te enseñan digo, llámese una universidad, llámese Sí, un instituto educativo, un sí, instituto, ya ajá. sea Porque yo creo público que o privado. hablar de lo que te enseñan los padres y demás, yo creo que es otra vertiente, que esa parte, yo creo que eso es más cultural, siento yo. Sí, porque ellos ya experimentaron no solo el lado educativo, sino otras experiencias en otros sistemas, por ejemplo, el político, el social, Sí, etcétera, ¿no? exacto. Pero bueno, fíjate que hay algo y quiero invocar aquí. Oye, ¿le puedo dar un Andrés. trago al whisky? Ah, sí, por favor. Gracias. Sí. Quiero invocar aquí una institución en el cual tú y yo y Vic Ok. tuvimos la oportunidad de experimentar. El San Patricio. Apenas te voy a decir, no voy a decir el nombre, pero Ay, Pues güey, ya no se pasa dijo. nada, güey, no pasa nada. saludos a la raza del Zampa. San el Zampa, bueno, pues nosotros estuvimos jungla. en el Zampa. Sí. ¿Qué fue con el Zampa, güey? ¿Qué fue con tu experiencia de Sí. estando o experimentando eso, güey? Es que, güey, justamente a eso, te lo juro, güey, iba a hablar de mi experiencia en... Digo, yo sí le iba a mencionar, güey, yo sí tenía toda la intención de mencionarlo, Sí. ¿verdad? Fíjate, algo que yo tengo muy en contra, güey, de todo lo que yo viví, digo, desde el San Patricio, güey, hasta allá, carrera, prepa y demás, es que todo era memorizar, güey.
todo era memorizar, no había reto realmente. El único reto era quién memorizaba más. Y ni siquiera había una clase que te enseñara a memorizar cosas, no sé si me explico. O sea, oye, la tabla del 5, oye, aquí está, apréndetele la madre. Y bueno, sí, medio te daban la teoría de que, es que 5 veces 5 es 25 y la madre. Pero obviamente llegaba digo, de mi experiencia, el hartazgo de la maestra o del maestro, no sé, desde que no, es que 5 por 5 es 25 y punto, güey. ¿Sí? No pongas 24, no pongas 26, no pongas 10, no, pon 25, no. Y yo creo que ese tema de que solamente sea pura repetición de lo que te diga el maestro y no haya una dialéctica entre el maestro y el alumno, cosa que a lo mejor lo había en tiempos de Grecia, ¿no? El tema de encontrar verdades y demás. ¿Mande, Vic? Es que imagínate, o sea, hacer esa dialéctica con 35 pelados en un salón. Que Está todos huelen cabrón, feos todos después del recreo, todos güey. llegan Y todos al recreo, preguntando, ¿por todos qué? hechos ¿Por qué? ¿Por caca. qué? Sí, güey. Todos chamagosos, güey. Sí, a lo que yo voy, güey, es que Todos la chamagosos. manera... Sí, güey. No, hombre, pues, güey, olía horrible en los salones de primaria, güey. Tocamos en primero, güey. En primero, sí. Ah, No, no. sí me acuerdo. Sí, Sí, no, en segundo creo. en segundo. Sí. Pero a lo que yo voy, güey, es en lugar de a lo mejor ofrecerte un tema de resolver problemas, no hablo de que hay una dialéctica con el maestro, no, o sea, dialéctica a lo mejor que te ponen un problema y a lo mejor te plantean una situación y tú lo tratas de resolver, ¿no? Porque si solamente te ponen todos los problemas y es de que, bueno, resuelve esto de tal manera, pues simplemente eres una máquina más, ¿no? Pero en un trabajo profesional, dudo mucho que un abogado le den un problema y no pueda de que recurrir a libros además, ¿no? Yo creo que eso es de ley. Pero en la escuela te decía, no, es que te lo tienes que memorizar, güey, y vas a presentar el examen el día de mañana y tu calificación dependía de qué tanta retención tenías, en lugar de ver qué tanta capacidad tenías de resolver problemas. Y en mi opinión, no debería de importar siquiera si revisas notas y revisas demás cosas, siempre y cuando des con una respuesta, ¿no? Porque ningún trabajo, te lo aseguro, güey, te van a prohibir de que, oye, necesito, güey, que yo como abogado, para andar en podcast, ¿sacas? Eso es otro tema. Como abogado era, oye, ¿sabes qué? Te pongo este problema. Por eso me encantaba, güey. Me encantaba el tema de la abogacía porque te ponían un problema y era tú tratar de descubrir la respuesta y no había una respuesta concreta. Cada quien tenía diferente, ¿no? De eso yo hablo un poco de lo que es dialéctica, ¿no? O sea, todos tienen una aportación distinta. Pero en la escuela no, güey. Simplemente yo me acuerdo, al principio yo sí era Distinguished Honor Roll. Ya ves que te ponían eso, ¿no? De competir y la madre, ¿no? Que Distinguished Honor Roll era como que lo máximo y la chingada, ¿no? Creo que era de 95, 96 para arriba. Los top de la clase. Sí, ajá. Y luego yo me acuerdo que me decían cosas, güey, y cada vez fui bajando, güey. Digo, tú me conociste, ¿no? Ya cuando ni siquiera llegaba al 90 y la madre. Pero a lo que quiero llegar... Yo tuve el proceso inverso, yo creo. Al best Sí, ¿verdad? effort. O sea, no, ni el Best llegaba, güey. No, ¿Ni el qué? No, Ni te al digo- Best Effort. es que no te digo que estaba empinado para la escuela, pero era distraído. Pero no distraído de déficit de atención, sino que simplemente estaba atendiendo otro pedo, ¿sabes? O sea, era muy fácil que me distraía. Pero pues Sí. sí me acuerdo que Daniel era el Distinguished Honor Roll y Honor Sí, Roll, güey, y pasaba sí. en la asamblea y la verga, güey. Todos los años de primero de primaria, güey, a quinto, creo. Ajá. Y creo que en sexto o quinto, no, o de primero a cuarto, no recuerdo. Pero yo me acuerdo que te conocí, güey, y fue de que ¡pum! Güey, a mí no me Digo, echen no fue la tu culpa, no fue tu culpa, güey. Digo, obviamente fueron varios factores, ¿no? Sí, a lo mejor Ajá. sí pudimos haber influido, güey. ¿Quién sabe, güey? Pero lo que yo voy, Tocamos güey... juntos en séptimo, ¿no? ¿Mande? Tocamos juntos en séptimo, ¿no? Sí, en séptimo, sí, Sí. sí. Pero a lo que yo voy, güey, Ya me acordé. es... Sí, Sí, ajá. claro. Fíjate Es- que yo le agarré mucho coraje a todos Híjole. esos de Distinguished Honor Roll y Honor Roll y todo eso. Perdón, Vic. Pero ahí te va porque, Ajá. o sea, ya ves que supuestamente es de 95 para arriba Distinguished, de 90 a 95 Honor Roll. ¿Y cuál es Best Effort, güey? Best Ya se me effort era olvidó. si das un salto ¿Ves grande. eso? Es cuando Ok. estás semi-empinado
y ya no estás tan muestra, empinado. se muestra un Ajá. crecimiento. O sea, puedes sacar 70 a veces por, güey. Sí. Pero pinche, Porque de ese vato 50. está de que, Porque de 50 saltó 70. Se esforzó, exacto. Ok, Pocas ok. veces llegué al becerro, pero Bueno, no era por ahí. Yo le agarré Yo creo coraje, que sí güey, tuve. Ajá. porque en toda la primaria, o sea, yo tengo una letra muy fea para que sepa la raza que nos escucha. Entonces yo llegué a tener Ajá. pues 98, 99 o ¿Neta? 90, o sea, me iba bien, pero nunca me daban los diplomas porque decían Ajá. que tenía la letra fea. ¿Qué, güey? Te ¿Neta? lo juro, güey, así hasta en la secundaria, güey. Ah, cabrón. O sea, ya era un tema de criterio. O sea, Sí, ya ni de siquiera... que no, Ala, güey. es que en handwriting y así, de que pues, le Ajá. puse 70 porque escribí bien feo. Güey, Y no ya. puede ser Te posible, lo juro, güey. Mira, Entonces desde ahí fue de que, pedo. ¿sabes qué? Vale, ver. De que ya, ni modo, güey, lo que tenga que pasar. Sí. de hecho, si puse este tema sobre la mesa del Zampa, no es para echarle puras flores, güey. No, no, Porque no. aquí hay un ejemplo, y no es Zampa, o sea, Zampa es porque a nosotros nos tocó experimentar así. Sí, Pero, son pues, distintas pudimos instituciones. Sí. pudimos haber tocado en otra y hubiera sido muy parecido. Porque, güey, yo recuerdo el Zampa con mucho cariño. O sea, Sí. de verdad tuve momentos muy bonitos. Digo, también hubo unas cosas que a lo mejor no estuvieron tan chidas, pero pues lo recuerdo bien. Pero Sí. ahora, ve desde esta otra perspectiva. Imagínate que no sé dónde es, por ejemplo, en los países escandinavos, Ujú. o sea, los nórdicos, pues, Sí, que Noruega. tienen un gran... En Finlandia es la mejor del mundo. En Sí. Finlandia, ¿no? Imagínate que llegan aquí o no sé, una persona, ¿no? Un Sí. niño, que llega aquí a Monterrey y lo escriben en la escuela en donde estamos y el papá va a decir de que, güey, ¿qué pedo con esta prisión de niños? Es que está horrible, ¿Qué güey. pedo, qué Está pedo, horrible. qué pedo con esta prisión de niños? O sea, güey, Sí. ¿cuál es la diferencia entre una prisión tutelar al Zampa? Porque al final, digo, a una escuela o al menos una escuela con un alto nivel de no tolerancia a las... Delincuencia. Pues sí, güey, o sea, Ajá. porque, güey, realmente había sistema de alta seguridad. Estábamos Ajá. súper limitados a siempre hacer caso al maestro, Sí. siempre no romper las reglas y bla, 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 ¿no? Entonces, yo creo que, es más, o sea, ni siquiera, güey, pues no tenemos que fajar. Si traías calcetas blancas, no te dejaban entrar. Si Sí, tipo traías un militar. chaquetín que no eras del Zampa, aunque hiciera frío, no te dejaban entrar porque no es el oficial. Y, o sea, ¿Te había... acuerdas cuando hablé de adoctrinamiento? Ujú. Me refiero a todo ese tipo de sistema. Sí. ¿Por qué? Porque te adoctrinan a algo que a lo mejor ni siquiera te considera a ti. Decían, yo me acuerdo antes de entrar a carrera, que es de que no, es que desde chiquitos los preparan para entrar al TEC. Y ya cuando yo crecí, para mí fue de que, cabrón, ok, y si yo no quiero entrar al TEC, y si yo no quiero vivir aquí, ¿por qué tengo que vivir el adoctrinamiento que te tienen que dar, no? Y va más allá del TEC. No, déjame, Ajá. ahí voy. O sea, todavía se me hizo peor aún. O sea, se me hizo como que creo yo, un sistema en el cual todo el mundo repite lo mismo, todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo piensa igual. Y si piensas un poco distinto, o si a lo mejor empiezas a platicar, güey. Yo tuve problemas toda la vida porque según esto yo platicaba mucho, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi papá me decía, ¿y por qué eso es un problema? Ujú. Obviamente ya cuando me decían de que cosas de que, un reporte y la madre, pues sí me decía de que, oye, pues ya, o sea, ni pedo, te tienes que acoplar, ¿no? Oye, pero ¿no te tocó que que a veces te daban reportes, pero que si te pones a pensarlo desde ahora por lo que hiciste, que, güey, ¿por qué me dieron un reporte por eso? A eso me refiero. O sea, el tema es, entonces, alguien que es bueno para socializar, le estás cortando de tajada y a lo mejor esa persona el día de un futuro, gracias a toda la conversación, gracias a todo yo considero que es un músculo, ¿no? El poder hablar de que en público, el poder hablar con cualquier persona, a lo mejor esa persona tenía, digo, no en mi caso, ¿no? A lo mejor de alguien más. A lo mejor esa persona tenía unos dotes para ejercer cierto cual cosa, ¿no? Pero desde que estabas en San Patricio ya te cortaron las alas, o cualquier escuela. Y peor aún, si a lo mejor tu destreza no era las matemáticas. Sí, lo tienes que aprender, sí, pero obviamente hay que priorizar, siento yo, en lo que es bueno cada quien. Sí, o sea, así como te hacen un examen de orientación vocacional ya que vas a ingresar a carrera, si lo hacen a lo mejor antes, siento yo que desde pequeño puedes explotar tu potencial, güey.
Y a lo mejor hay gente que se le da mucho más el tema artístico, el tema de matemático, a lo mejor el tema filosófico, el tema a lo mejor de ciencias sociales, como lo es derecho, como lo es relaciones internacionales, no sé, arquitectura quizás, ¿no? Ujú. Otra rama. Pero si no te van guiando apropiadamente y solamente te limitan a que aprendas todo porque sí, que hagas todo porque sí y que seas un borrego más, güey. Por eso yo tengo una... Digo, al principio se me hacía padre el desmadre, güey, porque si éramos desmadrosos, ¿no? Pero ya después que vas creciendo, güey, dices tu madres, o sea, sí, aprendí inglés, aprendí tal cosa, pero me cortaron alas en muchas cosas, no sé si me explico. Sí. Simplemente te están adoctrinando, güey. Y eso no solamente aquí en México, digo. Eso está a la orden del día en cualquier país, siento yo. Sí. Digo, hay excepciones, ¿no? Pero esas excepciones son excepciones, ¿no? Sí. O sea, la regla general es que todo sea así. No sé si me explico. Sí, no sé si al mismo, digo, cada persona es un universo, o sea, lo que tú experimentaste y Sí. lo que yo experimenté tal vez era diferente en ese sentido porque pues somos diferentes en nuestra manera como somos, como pensamos, como actuamos, etcétera, ¿no? Ujú. Pero desde mi perspectiva, yo sí vi más reflejado eso, como el no encajar muy bien en el Sí. sistema educativo en el cual yo estaba. Y la prueba está de que pues yo me considero ser no te digo muy inteligente, pero soy inteligente. O sea, Ujú. soy alguien Te he gira el crecido. ratón. Sí me gira, güey. Sí me Eso, gira. qué bueno, qué bueno. Sí, Pero, sí. No, sí eres muy inteligente, pollo. La verdad. pero de niño, muchas gracias, hermano. Pero de niño, Ajá. pues casi no reprobaba, o sea, no llegaba hasta abajo, pero Sí. nunca llegué hasta arriba, hasta ponle tú que estaba por ahí de los 80s, en algunas materias 70s y así. Ujú. Pero pues es que, güey, era muy distraído, pero es que no era distraído de que no podía prestar atención al maestro. Es que no me interesaba prestarle atención al No maestro porque estaba Claro, descubriendo otras cosas, estaba claro. explorando otras cosas que no están dentro del modelo educativo. Entonces yo me sentí más identificado en eso y la prueba está de que hoy en este preciso momento en el cual ya terminé todos mis estudios, Ajá. salvo que haga una maestría que al parecer tienes que hacer porque, ¿sabes? O sea, bueno, Sí. no la planeo hacer, al menos Para que en te este paguen 10,000 pesos punto. más en una empresa y la No voy a madre. caer en esa trampa, Ajá. güey. Sí. O sea, pero si quieres eso lo podemos abordar más adelante. Pero el Sí, tema sí, aquí sí. es que una vez que ya terminé de yo estudiar desde kinder, güey, preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, y Sí. ya ya finalicé ese proceso, pues he aprendido muchísimas cosas, pero Claro, muchísimas güey. cosas en este último periodo de tiempo. No he dejado de estudiar porque ahora yo estudio lo que a mí me late y pues la prueba Sí. está, digo, este manuscrito, digo, ya es el segundo porque el primero ya me lo acabé en el año, pues yo aquí es autoestudio. Ujú. Y yo creo que ese es el problema que hay en el sistema educativo, porque para mí el sistema educativo no es un exponenciador de esencias, que es lo que yo considero que debería de ser. Sí, es lo que O te sea, decía. una Ajá. escuela debería ayudarte en el camino que sea que tú Sí. estés diseñando, no necesariamente diseñando, pero a los cuales tus capacidades cognitivas y tu personalidad y tu manera de explorar y de sentir el mundo, yo creo que la escuela debería ser ese exponenciador para que esa esencia se magnifique, tu esencia, que Sí. crezcas como persona, pero no sucede así. Lo que yo creo que sucede es que es una fábrica, antes que nada es una introducción al sistema, o A la sea, empresa, a la empresa. O sea, ir vestido de cierta forma, pensar igual de una forma, actuar igual que todos. Y eso se me hacía, digo, lo pensé de niño, pero ahorita ya que lo veo ya en la vida laboral, güey, es eso. es que es una introducción al sistema Ajá. social, cultural, político, lo que sea que está sucediendo. Desde ahí Sí. te introducen de que, es que así, 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 así. De Sí. que, oye, es que aquí solo hay cuadrados, triángulos y rectángulos. Cuadrados, triángulos y rectángulos. Acá no hay estrellas, acá no hay otras figuras precisas geométricas. No, Sí. acá hay solamente este rango limitado de opciones a los cuales se van a hacer tu vocación. Que esas son para mí los dos grandes objetivos, que al final de cuentas es solo uno, que es Sí. la introducción al sistema, es decir, el niño va creciendo y se va induciendo a ese sistema y Sí. es la fábrica de empleados.
Porque Exacto. desde el inicio te enseñan desde la perspectiva de que este niño va a obtener educación para Sí, que en un futuro encuentre su vocación y se pueda dedicar a trabajar a una cosa, mover la economía, generar riqueza, etcétera, ¿no? sí, Entonces, para mí ahí está el problema, porque todos los sistemas yo considero que están vinculados, o sea, el sistema educativo con el sistema laboral, con el sistema alimenticio, con el sistema social, con el sistema político, con el sí, sistema de salud, todos están conectados en ese sentido. Y para mí el problema del sistema educativo es eso. Ahora, ¿qué debería de suceder para cambiar eso? Para mí las escuelas no deberían ser unas prisiones. Deberían ser unos sitios en los cuales los niños les dé gusto ir porque ellos aprenden de sí mismos. No los obligan a hacer de cierta manera, porque hay que decir las cosas como son. Mucho de lo que ocasionó que tú y yo, y Vic que está aquí, y tu hermano, y todos los que estudiamos en unas escuelas, probablemente hubiéramos sido muy diferentes si hubiéramos experimentado otro tipo de sistema. A lo mejor no hubiera estudiado lo que yo estudié. A lo mejor tú no hubieras, a lo mejor yo me dedicaría a otras cosas, pero ok, a lo mejor para lo que yo soy bueno no es necesariamente muy requerido por el sistema. A lo mejor no, ni premiado, ¿sabes? A lo mejor, ok, sí. sí, tienes talento en esto, pero pues al final de cuentas, ¿de qué te sirve si no hay ningún trabajo, si nadie da Es un... que ahí radica el problema. Desde que desprecies ciertas cosas o ciertos ámbitos o ciertas carreras, que digo, inevitablemente te tocó escuchar de que, es que el güey estudia cine y la madre, y le tiras carro, güey, o X o Y. ¿Por qué? Porque te dicen que desde chiquito que eso no te va a dejar dinero, ¿no? Así que el problema radica, güey, creo yo, que desestimas muchas carreras, muchas maneras de cómo vives, desestimas demasiadas cosas, ¿no? Para enfocarte únicamente en lo que vas a ser productivo, entre comillas, ¿no? Sí. Que es ser empleado. Ahora, se me hacía muy preocupante a mí hace unos días, güey, que empecé a ver el tema, ¿no? El tema de que simplemente tú eres pues sí, a lo mejor sí eres en una escuela de gobierno, no pagas colegiatura como tal, pero ya cuando tienes el tuition fee, ¿sacas? O sea, la La colegiatura cuota. como tal, la cuota, pues ya no eres un alumno como tal, ya eres un número, no sé si me explico. Y ahí ya se me hace que es más cínico aún. ¿Por qué? Porque te estoy cobrando para adiestrarte. No sé si me explico. O sea, ya te están cobrando para adiestrarte a lo que va a ser toda tu vida de trabajar. Sí, el inglés te abre muchas puertas. Sí, güey. Está bien, me abre muchas puertas, pero ¿qué puertas me abre? ¿No? O sea, Mm, bueno, entender cosas del internet, entender cosas de eso, sí, pero de manera laboral, digo, no sé si te ha tocado ver el meme. creo Ajá. que estamos sesgados. O sea, Sí, hay un sesgo de encuadre aquí porque, o sea, ustedes son como yo, o sea, nacieron con el inglés. sí, ¿Están de claro, acuerdo? O sea, totalmente. nunca les ha pasado un momento en su vida donde ven algo en inglés y no saben qué está pasando, Sí, ¿verdad? Sí, la sí. verdad, sí. Pero cuando conoces a esas personas que no les pasa así, sí hay un chingazo de diferencia, sobre Claro. todo en el área laboral. Y yo creo que es un sesgo de encuadre porque pues, nosotros como ya lo damos por sentado, pensamos que no vale nada, güey. ¿Sí? Ok. Ahora, y hacer que nos vean como matrículas o un número más. ¿Cuál es la diferencia que en Finlandia se haga de esa manera y aquí no? Porque aquí la prioridad es lo económico, es la No, no generación. solamente eso, Payo. O sea, yo no creo que sea nada más un factor. O sea, es literalmente una fórmula multifactorial de cosas que llegan a que estemos aquí en esto. Si me voy así a lo más básico, es ¿cuán- ¿cuánto es la población que tenemos aquí en México comparada con la de Finlandia? Pues ¿Cuántos aquí, niños ajá. quieres que tengan por salón? Si es que hay varios salones Ajá. en cada escuela comparado a una pública de aquí o nosotros que tuvimos el privilegio de estar en San Patricio. Claro. O sea, ahí claro que le vas a dar todo el entendimiento y todas las herramientas para, a ver, a ti te gustan las matemáticas, vente por acá. A ti te gusta la música, vamos a darle por acá. Sí. A ti, pero si es como lo que decíamos hace rato, si tienes a 35 en una pública hasta 50, ¿sí? Pues tienes que estandarizar y eso es lo que, por ejemplo, hacen las empresas.
Ya cuando llegas, si tú vas al Ferrari, oye, te lo hago como tú me digas, ¿sí? Dame las especificaciones y todo se hace a mano. Porque y mira, venden te uno doy- cada 1000 años. Ajá, Exactamente. claro. Pero si me voy a una Kia es de que, es un número más, ¿sí? Ajá. Me estoy expandiendo, necesito hacerlo. O sea, no me importa cómo queden con que tengan este mínimo de calidad, que es el que yo necesito para vender, y vámonos para afuera. Entonces, ese es por la necesidad de la población Vic, que pero tenemos. a pesar de que es un país, como dices tú, tan grande, güey, no hay certeza de cuántos maestros hay en México, güey. Eso está todavía O peor, sea, güey. a lo que yo quería llegar, güey, es que hay un fallo sistémico gigante, güey. Y de los que hay están mal pagados. Y los que Entonces, hay, y luego hacen huelgas, digo, Pero con todo hay como respeto. 100 y 200 que no existen y que todos claro, o se sea, que hay depositan a dobles varias cuentas pasas. que uno se los... Sí, Por o eso sea, Hay no, muchas no- mañas. Sí. por eso digo que es una fórmula de multivariables. Claro, Son un claro, chingo claro. de Yo sí cosas. considero que el origen es que la educación se ve más como un negocio, una manera en la cual yo puedo obtener dinero, no necesariamente directa de cobrarle colegiatura a los hijos, Pero ¿y la sino, pública? pues es que mira, al final de cuentas, como yo creo que la escuela, al menos desde Ajá. mi ¿Puedes punto de acercar un vista, poco mejor al micrófono? perdón hermano, ya me Ándale. escucho. Una disculpa, amigos. Bueno, las escuelas yo creo que incluso las públicas Sí. pues buscan la manera de... Bueno, las públicas son otro tema, güey, porque ahí lo que siento yo que en las públicas... Pero es que es el sistema como- educativo, güey. Es como una empresa multinivel, que no importa dar clases, sino lo que importa es tener plazas. Así es como yo lo veo. Al menos desde que es todavía más deprimente, porque, por ejemplo, ahorita por la pandemia, muchos maestros ni siquiera han dado clases, güey. Sí. Y simplemente están ahí porque aprovechan de la plaza. Su intención no es educar a los niños. O bueno, perdón, si nos están escuchando maestros, si hay maestros que realmente su vocación y su propósito de vida es realmente ayudar a los niños a encontrar su esencia, es decir, a educarlos, pero no desde la perspectiva de inducirlos a lo que ya está, sino realmente que los niños se desarrollen y que se conozcan ellos mismos y que trasciendan de lo que ellos son y que hagan lo que ellos realmente estén destinados a hacer. Es que mira, No, yo creo que hace falta un ingrediente y ya, güey. El uso del razonamiento. ¿Sí? No memorizar, razonar las cosas y ya. Sí, o sea, cambiar a lo mejor libros de texto, güey, a lo mejor la manera en la cual se dan clases, pero si no tienes la cuantificado cuántos maestros hay, si será en las plazas, si hay huelgas siempre que se quiere hacer una reforma educativa para que se evalúen a los maestros y demás, pues nunca se va a llegar a un consenso en el cual haya un razonamiento. Yo creo que el uso del raciocinio, güey, te ayuda en todo, para resolver problemas, para crear nuevas situaciones. Y si se crea un nuevo problema, tu razonamiento te va a llevar a resolver ese nuevo problema. Cosa que ahorita no. Simplemente te están enseñando lo que ya hay y resolver lo que ya hay. Y eso lo puede hacer una computadora. Sin embargo, si hay un razonamiento como tal y se presenta un nuevo contexto, un nuevo problema, llámese lo que sea, pues obviamente vas a tener herramientas porque durante tu formación de niño se te fue ejercitando con libros de texto, a lo mejor con la manera en la cual los maestros instruyen, de muchas maneras, ¿no? Como dice Vic, o sea, es algo multifactorial, no es Sí. algo solamente de una razón. Pero si se llega a hacer eso, el día de mañana, güey, siento yo que con ese uso del razonamiento, como dije yo con varias cosas, es un músculo, ¿no? Va a llegar a un momento en el cual lo vas a usar para todo, ¿no? No solamente para la escuela. Por ejemplo, las matemáticas no solo lo usas en la escuela, ya lo aprendiste y ahora lo usas en varias cosas. El inglés no solo lo usas para leer libros de la clase, lo usas para jugar Xbox, lo usas para un montón de cosas, ¿no? Así que, como dicen, lo bien aprendido nunca se olvida. Si aprendes a razonar, cosa que a lo mejor debe ser de niño en lugar de razonar ya de adulto, siento yo que las cosas pueden cambiar, ¿no? Pero si no hay un sustento en el cual tú puedes decir, bueno, el cambio va a ser así, 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 pues no sabemos ni cuántos maestros hay, güey. no, Y va a haber sí. huelgas, y va a haber... No, pues cállate, ¿no? Sí. Pero mira, estaba viendo, güey, también otros temas, que justamente es el tema del sistema político, ¿no? Ujú. Que es otra de ahí vertiente. nace el sistema educativo y el sistema laboral. Pues digo, converge, ¿no? Pero ¿por qué yo dije que nacía? Porque, fíjate, el sistema político, güey, involucra desde el tema que tenga que ver con
instituciones de gobierno, partidos políticos, actores públicos, actores privados. O sea, es una amalgama de todo lo que es un Estado, ¿no? El Estado que es, pues, es el territorio, es obviamente normas, identidad, población y demás cosas, ¿no? Que definen a una nación, cultura también. Pero ahora, cuando tú hablas del sistema político como tal, güey, se me hace como que englobas muchas cosas y a la vez no. O sea, hablando directamente es, tú como Estado, obviamente de ti emanan diferentes instituciones, diferentes organismos y demás, ¿verdad? Así que prácticamente, no quiero decir que es el más importante, pero a lo mejor el que tiene más impacto actualmente, porque se pasa la directriz, ¿no? O sea, hay una directriz de arriba que diga, sabes que las cosas van a ser así, van a caer, bueno, entonces va a repercutir en todas de tal forma, ¿no? Así que, digo, se me hace un tema interesante el cual ver el tema del sistema político, ¿no? Ujú. Porque rige demasiadas cosas, güey. No solamente rige que si tal gobernante, que si no sé qué, no, rige realmente el futuro de muchas personas, ¿no? Sí. Recae demasiada Uy, responsabilidad. Ajá. definitivo. O sea, las condiciones y las circunstancias que experimentamos las personas que viven en un espacio delimitado de tierra o Un frontera estado, política, ajá, estado, cultura, etcétera, sí, mucho está inducido por eso, exacto. por todo ese tema de que pocos tienen la capacidad de poder diseñar esa matriz de. Sí, yo creo que el político es la matriz. Y ahora también hay que ver hay que ver una cosa. ¿Cuáles son las intenciones en las personas, en esas pocas personas que están ahí, Sí. en ese privilegio político de poder en el cual tienen la capacidad de, ya sea con poder político, ya sea con billetazos, que la gran mayoría es con billetazos. De hecho, Claro. parte de mi preocupación del sistema es que estos individuos que gestionan cómo está este sistema social, o toda la combinación del sistema que se genera aquí, muchos lo hacen desde una perspectiva de interés económico propio, o sea, O no, a lo mejor partidaria o ideológica, sí, güey. Por pero, ejemplo, pero yo creo, actualmente, ajá, desde mi punto de vista, y por eso yo creo que está bien iniciar hablando del capitalismo, es que todo va de ahí. Porque, por ejemplo, Estados sí, Unidos se pudiera decir que lo que sucede, las decisiones que toman los altos mandos de Estados Unidos con respecto a todo lo que sucede en su país, no solamente repercute en su país, sino el interés nacional de Estados Unidos no es solo Estados Unidos, sino es prácticamente todo el mundo. Es decir, lo que sucedió con el Donald Trump, o sea, ujú, sí, que regresando otra vez, y por eso estuvo muy bien iniciar lo del Acuerdo de París. Donald Trump se salió del Acuerdo de París. Sacó a Estados Unidos de ahí a pesar de que era un acuerdo en donde las naciones se dieron cuenta de que, güey, es que bajo nuestros mismos ritmos de crecimiento, güey, fomentados por el capitalismo, sí. los mercados desregulados, etcétera, tienen esa limitación de que, güey, es que no hay suficiente planeta. Y un líder político de Estados Unidos decidió mandar eso al chorizo, que creo que Biden regresó después. No estoy No sé, seguro, la verdad. realmente no sé, Pero es pero que yo, digo, complementando eso, yo también pienso que lo que ha pasado, vaya, en generaciones atrás también influye demasiado, güey. O sea, no solamente a partir del capitalismo, sino los antecedentes. Por ejemplo, la rencilla que tenemos con Estados Unidos fue mucho tiempo antes de que existiera. Digo, sí, siempre ha habido capitalismo en Estados Unidos a lo mejor. A lo mejor no el discurso de, sí, somos capitalistas. No, pero la verdad de las cosas es que siempre había existido, ¿no? Pero si te vas desde a tiempos de la invasión de México por parte de ellos, pues ya estás hablando que estamos viviendo en tiempos actuales ¿cómo te puedo decir? Un sentimiento que a lo mejor el mismo gobierno o la misma cultura de México se ha pasado de generación de generación en generación a creer un estigma, un prejuicio o algo. Y no solamente es México, güey. O sea, hay muchas, Israel, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué te gusta? España, Reino Unido, Francia, o sea, viven rencillas pasadas al presente, ¿no? ujú, ¿Y quién las avala? Pues el simple gobierno, güey. En lugar de, oye, ¿sabes qué, güey? Estamos peleándonos por cosas de hace 1000 años, güey.
¿Por qué no mejor le damos vuelta a la página, no? Pero como bien tú dices, son los intereses, es encontrar el enemigo en común para desviar a lo mejor la atención. A lo mejor uno piensa, es que porque hay tantas guerras, no sé, porque a lo mejor son el instrumento perfecto para el tema político, güey, de desviar atención, de sacar notas diferentes a lo que está sucediendo en tu país. Mejor la mandas allá, donde haces víctimas, digo, con todo respeto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero a lo mejor es una manera en la cual tú puedes ganar mucho que no vean lo que está sucediendo en tu entorno, ¿no? Como una especie de chivos expiatorios en la cual, como tú bien dices, intereses de las personas o las intenciones que tengan, a lo mejor es, güey, no quiero que me vean mal a mí. Mejor invoco a rencillas pasadas, por ejemplo, lo del tema que el presidente pidió el perdón de España acá, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Sí me entiendes? Pues eso yo nunca lo entendí realmente, güey. Se me hizo algo de que, güey, ¿por qué? Sí, o sea, no es por atacar, no es por nada, simplemente, o sea, te puede decir algo malo de cada uno, ¿no? Los que han estado en el poder. A lo que yo voy es lo siguiente, güey. O sea, entonces lo que estamos tratando de decir, güey, es que todo lo que tú aprendes, todo lo que yo veo, todo lo que tú vives, todo lo que tú experimentas, salvo que lo veas en internet, si lo ves en medios convencionales, es la directriz del de mero arriba, güey. Y a mí se me hace preocupante porque entonces está siguiendo la línea de alguien y ese alguien a lo mejor no tiene las mejores intenciones o el mejor fin. A lo mejor no es consciente, a lo mejor simplemente quiere generar más dinero. Sí, Por digo, ejemplo, obviamente. Donald Trump, Ajá, sí, básicamente un líder ajá, tan importante en el mundo, sí. lo que quería era, al final de cuentas, generar más lana. Sí, eso a lo mejor llámale inflar su ego de que, si soy presidente, no sé, la verdad. Pero a fin de cuentas era presidente, ¿no? A fin de cuentas tuvo el mando. Llámale las razones que él tuviera para ser presidente, pero lo fue, ¿verdad? Unos dirán que fue bueno, otros dirán que fue malo. Yo honestamente pienso que cada quien tuvo cosas buenas y cosas malas, ¿no? Digo, guardando proporciones con a lo mejor gente que hizo súper holocaustos y demás, pero actualmente yo creo que no es bueno beatificar a políticos, a personajes de la vida pública, vaya, porque pues lo que te dicen es una cosa, ¿verdad? Pero a menos que lo conozcas de primera mano, a menos que lo conozcas y tú digas de que, sabes que confío en él porque lo conozco, pero pues lo que se decide allá, güey, va a regir y no va a ser inmediato, a lo mejor se va a ver reflejado en 5, en 10, en 20 años, ¿no? Okay. Si lo ves en tema de educación, hasta que el niño crezca, ¿no? ¿Tú ves alguna manera en la cual se pueda hackear ese modelo en el cual, por ejemplo, estas revoluciones que suceden para derrocar los poderes que ya existen y que adoctrinan y que diseñan y que modifican estas directrices del sistema, ¿cómo creerías que pudiera ser una alternativa en el cual alguien con una perspectiva más en búsqueda del mayor bienestar, o sea, con las mejores intenciones, no totalmente desapegado del tema de riqueza, corrupción, bla, 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 no, sino simplemente alguien que realmente quiere hacer las cosas bien, alguien que realmente quiera llegar a ese estado para poder generar el mayor bienestar y contribuir con o mejorar la calidad de vida de las personas, las condiciones materiales de las personas para que las personas tengan una mejor vida. ¿Cómo crees que pudiera llegar a ser ese proceso para llegar ahí? Pues mira, yo creo que se vio con el tema de las primaveras árabes, ¿sí? O sea, gracias a los medios libres, Facebook, YouTube, a lo mejor, no sé cuáles fueron los que usaron, si fue Twitter, si fue YouTube, no sé, no recuerdo cuál fue. Creo que fue Facebook. Pero yo creo, se me hizo muy interesante ese proceso de las primaveras árabes, que la gente se puso de acuerdo, ¿no? Obviamente hubo represión, porque siempre la va a haber cuando hay una especie de revolución, pero yo creo que es un antecedente muy curioso, porque hubo una organización, hubo la búsqueda de un fin en común, a lo mejor las maneras, los medios X o Y, no sé, a lo mejor a mucha gente no le parecieron, a lo mejor mucha gente los apoya, no sé, pero hay algo que es innegable, que la sociedad se puso de acuerdo y la sociedad actuó, ¿no? E hizo un cambio, o sea, a lo mejor no perpetuo, pero en ese momento hizo un cambio, ¿no?
Así Marcó que un precedente. marcó un precedente, exactamente. Así que yo creo que ya hay un precedente de eso, ¿verdad? Inevitablemente yo creo que va a suceder en distintas partes. El tema Uy. es, ya sabemos el cómo, Ujú. ¿sí? Siempre se ha hablado del cómo, pero nunca se habla del quién. Y siempre que se habla del quién, se desprestigia ese quién, se le tilda de X o Y, porque hay que decirlo como es, ¿no? A lo mejor ese quién no es el que lo debería de ser, pero hasta que no se encuentre ese quién, va a ser un proceso que a lo mejor va a tardar mucho tiempo en que se logre, ¿verdad? Ujú. Pero ya hay un precedente, vaya, ya hay varios precedentes. Aunque yo creo que hay variables que ya han cambiado desde la primavera árabe, lo cual yo desde otro punto de vista creo que es más difícil que eso para poder llegar ahí, porque ya hay un nuevo sistema que antes no existía y ya existe. Y me gustaría, sé que ya falta poco para que termine el episodio, pero Ujú. con mucho gusto me gustaría que después en siguientes episodios demos seguimiento a este tema, Sí. pero es el sistema digital, porque es algo que antes no existía y Pues que que ahora las primeras existe. áreas fueron por el medio digital, Exacto, justamente. sí, Ajá, pero hay algo que ya cambió en ese sistema digital ajá. que ya no es tan fácil que se repita la primavera árabe porque ya hay una especie de censura, pero que no es censura. Es una censura con respecto a lo que sucede en redes sociales de que, ok, imagínate que la gente en México se quiere Ajá. poner de acuerdo para derrocar el sistema actual Sí. y crear un movimiento anti este sistema, antigobierno, ¿no? Ajá. Pero ¿qué es lo que sucede? Que con los nuevos algoritmos que surgen en las redes sociales y las intenciones que tienen esas mismas redes sociales, no es que la gente esté conectada, las redes sociales están diseñadas para poder cautivar la atención de las personas y Sí. así entre más atención generar un mayor rendimiento económico. Y ahora, ¿cómo generas tú un rendimiento económico teniendo una red social? Pues bueno, buscas a los anunciantes, buscas diferentes modelos de negocios que digan de que, ¿sabes qué? Tengo la atención de las personas, te puedo ofrecer estos espacios para que tú puedas poner un Sí. anuncio, promocionar, etcétera, ¿no? Pero ya cambió tanto el sistema del marketing digital en el cual ya no es de que, ya no es tan old school de que, güey, tú compras una cartelera, la ponen y las personas que pasan están viendo tu anuncio, ¿no? Acá Sí. ya es tan inteligente la IA o la automatización Sí. o el aprendizaje del algoritmo, que quiere decir que ya básicamente es mejor o sea, teniendo esa selectividad de contenidos. Sí. Es decir, a las personas ya les aparecen, es más probable que les aparezcan contenidos que se sigan todos los lineamientos para que pueda ser utilizado como promoción o porque se le pueda correr un anuncio ahí sin ningún problema. Entonces tienen Sí. que adaptarse a esos lineamientos. Y es posible Pero ojo, que... ¿supiste cómo fue lo del tema de la primavera árabe? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? No fue por medio de videos, fue por medio de grupos de Facebook. Y Ok. yo creo que WhatsApp no tiene ese poder todavía de poder poner como que un hasta aquí a lo que puedes hacer grupos de no sé cuántas personas, ¿no? Lo vi reflejado con lo que fue Frena, el Frente Nacional Ya. Anti-AMLO. ¿Te acuerdas de eso? Ujú. Fue por medio de WhatsApp, justamente. O sea, no solamente fue, no me refiero en medios a Facebook, a YouTube o a X o Y. O sea, sino lo que va a venir. Telegram también es uno de ellos. WhatsApp también lo es. Y no es justamente un medio en el cual hay anuncios o haya intereses, ¿no? A lo mejor en un futuro los va a ver, pero a lo mejor ahorita En no. WhatsApp no nos hemos dado cuenta, pero sí lo sabe porque es de Facebook. Sí, pero lo que yo voy es que todavía es un medio más libre porque es comunicación directa. Lo que yo mando ahorita a ti te va a llegar como tal yo lo escribí. Todavía yo no veo que haya una intención en la cual, digo, salvo que cambien las cosas, yo te hablo de ahorita, Sí. ¿verdad? Si ahorita yo me pongo a organizar algo, ponle que a lo mejor nadie va, ponle que a lo mejor va mucha gente, lo sé, pero de que se puede hacer, Sí. ¿verdad? O sea, lo que yo voy es que ya hay antecedentes de grupos que se conforman utilizando WhatsApp, ¿no? O sea, sí, hubo marchas, a lo mejor se desprestigió por quiénes eran las cabezas, a lo mejor X o Y, ¿verdad? Pero de que hay presentes lo hay. Por eso a mí me emociona mucho pensar. Igualmente, güey, cuando fue lo del terremoto, ¿no? De Ciudad de México, hicieron grupos en WhatsApp y la gente estaba al orden del día tratando de ayudar. Y eso mismo se puede ver a la inversa, ¿no?
Y ahí te va lo curioso de las primaveras árabes. Lo disfrazaron perfectamente, güey. Sí, porque había un control del gobierno. Usaban sus contraseñas, usaban sus claves, usaban cualquier cantidad de cosas para disfrazar la intención original. ¿Sí? Y aún así ocurrió. Así que yo creo que el humano le va a encontrar la manera en la cual hacer revoluciones. Somos güeyes de revolución siempre, ¿verdad? Y eso, la verdad, me da mucho gusto. Yo creo que a lo mejor a mí no me va a tocar. A lo mejor sí, si vivo mucho, no sé cuánto voy a vivir, pero pues me daría mucho gusto ver un cambio en el pensamiento, un cambio a lo mejor de sistema. Lo veo un poco difícil, pero no imposible, vaya. Lo veo realizable. Esperemos, sí. La verdad, yo no soy tan optimista en ese sentido. Yo creo que el problema con las redes sociales es que se han vuelto un sistema de propagación de mensajes y ya es más difícil propagar un Sí. mensaje revolucionario teniendo en cuenta que las publicaciones que comparten estos mensajes de que se pueden ser categorizados como odio o rebeldía o así, pues como no son buenos para generar anuncios, entonces le limitan su reproducción. Y es ahí cuando ocurre esa censura del algoritmo. No hay censura de que borraron un tweet o de que borraron una publicación. No, de que ahora las publicaciones que tienen estos temas controversiales, que a lo mejor si la ven la gran mayoría de personas pueden decir, sí, ¿sabes qué? Vamos a organizarnos y vamos a hacer eso, pero es muy posible que esas publicaciones nunca lleguen a esas masas simplemente porque están limitados por el algoritmo que solo busca encontrar la manera de poder generar más dinero, que para mí es el ejemplo, al menos desde mi punto de vista, ese es el principal problema con el sistema, que el sistema está diseñado para generar una mayor riqueza para unos pocos. Y es ahí donde viene realmente la revolución, porque ya encontramos, ya entendimos que aunque así él lo era antes, cuando surgió del capitalismo y esa era la visión, ya entendimos que en este planeta no se puede, que estamos limitados con los recursos, que los recursos son finitos. Entonces, desde mi punto de vista, el sistema debe de cambiar, pero no de una manera automática, sino porque si lo dejamos así, de que es que solo va a cambiar, ponle tú que sí, pero a lo mejor el sistema no va a cambiar lo suficiente como que para que nosotros los humanos estemos salvados. Igual y cambiamos tanto las condiciones de este planeta que nosotros mismos terminamos siendo una especie en peligro de extinción. Y luego, es más, y lo más preocupante es de que es más importante llegar a Marte en la visión, en la ideología mundial capitalista, es más importante llegar a Marte que curar el hambre. Porque ya tenemos las personas con mayor capacidad económica del mundo, los más millonarios del mundo, el .0000. Vuelvo a lo que yo te decía. ¿A poco tú crees que ahorita se vaya a cambiar algo? ¿Tú crees que ellos, en lugar de buscar el provecho, volviendo al tema del capitalismo de antes, ¿no? ¿Tú crees que les va a interesar eso? Claro que no, ellos quieren seguir ganando dinero, como y te ellos dije. son los que gestionan el sistema para Claro, mí. Más pero que incluso fíjate, con los políticos, porque para mí el verdadero poder que tiene no es tanto la ideología, sino es el dinero, ¿no? Entonces, sí, los yo capitales creo. son los que rigen el mundo, la Sí, verdad. entonces, Porque son los que patrocinan campañas, sí. los que patrocinan demasiadas cosas, ¿no? Así que realmente el capital es el que manda ahorita. Pero fíjate, volviendo al tema de sistema, ya ha habido antecedentes de que se ha roto, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor ahorita se nos hace imposible, pero a lo mejor en la época de Roma era imposible que el imperio romano cayera. Y era el status quo, ¿no? Si no eras romano, eras bárbaro, así de simple. Si no hablabas de lengua latina o griego antiguo, no eras considerado siquiera una persona. Y ya sucedió ahí, ¿verdad? Ya sucedió en Rusia con la caída del tema de los zares. Ha sucedido con la caída del Imperio Británico, la caída del Imperio Español. Digo, yo creo que los contextos van moldeando, dependiendo del contexto en el cual te encuentres, vas a encontrar tú la manera en la cual vas a manifestarte, ¿no? A lo mejor ahorita los medios ya no van a ser la manera, a lo mejor va a ser old school, ¿verdad? Si ya tu celular ya no va a ser la herramienta, a lo mejor va a ser cartas, a lo mejor van a ser otra manera de utilizar de utilizar a tu favor la tecnología, ¿verdad? Sí.
Pero pues allá voy. O sea, yo creo que nada es imposible. Yo creo que ya hay antecedentes de que sí se han vencido sistemas. Por eso soy optimista, güey, simplemente. Aunque también hay otra perspectiva. Hay muchos que reconocen de que es prácticamente imposible cambiar el sistema, al menos desde perspectiva individual, pero que ellos mismos se salen de. Y pues yo te lo digo, Sí. yo se los comparto en mi experiencia hace unos años que estuve de viaje y me tocó experimentar y poder conocer personas con otros puntos de vista, Ujú. personas que no viven en un lugar físico, en una casa, que no tienen pues básicamente todas esas deudas y cosas que uno Claro. debería de hacer en ese sistema y simplemente se la pasan con muy poco, viviendo muy bien. El problema ahí es de que no estás cambiando nada, es de que sí, mira, si todo se está yendo al carajo, pues mira, haces eso y pues tú sí vives muy bien, pero eventualmente no se está cambiando el origen del problema. Para mí el Sí. origen del problema se cambia desde adentro, pero desde Sí, es lo que te iba a adentro, decir. sabiendo que estás en un sistema, sabiendo que eres parte de la borregada, eres parte de la borregada que está Ajá. en unos canales en donde caminan y a lo mejor con las circunstancias favorables sí se puede llegar a tener. 1984, George Orwell. Yo creo que es buena Lectura recomendada. Sí. Lo voy a leer. Hablan de muy parecidos temas, ¿no? Ujú. De un sistema, el Big Brother, que no es el Big Brother del Pato Zambrano y esas cosas, ¿no? O sea, es el Big Brother realmente de el ojo que todo lo ve, ¿no? Así Ok. que yo creo que siempre va a haber la manera en la cual, Ujú. pero como seguimos diciendo, güey, falta el quién. Sí. Mientras Pues no mira, sigue el quién, ¿verdad? pues, ¿qué te parece si damos por Sí. terminado esta gran conversación? Sí. Sí hablamos de muchos temas, obviamente como siempre pasa hay muchos temas que no tocamos, entonces me gustaría que hubiera eventualmente en un futuro segundas partes y también si logramos la capacidad de adecuar este estudio para traer invitados, digo, eso ya sería en un futuro, estaríamos muy felices de tener Claro. aquí personas que tengan otros puntos de vista o puntos de vista también similares a los que estamos teniendo, pero dentro de ese punto de vista tener algunas cosas que tal vez no sabíamos y que pensábamos que estaban mal y que estaban bien, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso seguirá pues después ahí vamos viendo. Yo Sí, por en su ahora momento. Claro. estoy muy feliz de tener esta conversación contigo. ¿Tú cómo te sientes? No, muy bien, la verdad. Honestamente, son cosas que siempre he tenido en mente, ¿no? Y tanto que, pues, las plasmé, güey. Tengo mucho que no hacía apuntes. Digo, para cosas que no fueran de trabajo, ¿no? Así que, pues, yo me siento muy feliz de platicar contigo de nuevo, con Vic igualmente. Y, pues, para recordarles que nos sigan en las redes sociales, ¿no? Como Curiosos Podcast. Que nos escuchen en Spotify, escúchenos en Apple, escúchenos en cualquier plataforma, en YouTube y en Instagram, por ejemplo, estamos subiendo constantemente Reels, estamos subiendo, pues obviamente fragmentos, ¿no? Así que síganos. Vic, ¿cuáles son tus redes? Bueno, digo, antes de comenzar a Vic, nada más, ok. @Curiosos Podcast. Sí, Estamos sí. en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Y si surge otra vez las hacemos saber. Bueno, esto es lo visual y en auditivo Claro. estamos en Spotify, Apple, todos esos Apple que Podcast, ¿no? Google Music, Google Podcast. busquen Amazon, arroba todos. curiosos Podcast. Sí. Y Vic, muchísimas gracias otra vez por hombre. proporcionar este estudio. ¿Dónde Muchas te gracias, podemos Vic. seguir? En Instagram, VSZ Studios. No tiene ninguna foto, pero ahí es. Ya subo una foto, cabrón. En algún Es momento más, lo güey, haré. ahorita voy a tomar una. Ahorita tomamos Ok. una. Ahorita hacemos una sesión así mini. Va. Bueno, pues hermano, pues bueno, y a ti, amigo mío, que llegaste hasta acá, amigo, amiga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar hasta acá con nosotros. Y igual y si tienes algún comentario con respecto a lo que hablamos, que la verdad sí nos gustaría ver si hay puntos de vista diferentes al nuestro, pues haznoslo saber en la caja de los comentarios. Leemos Sin todos miedo. los comentarios, sí. Déjense caer, raza. Y pues bueno, amigos míos, les agradezco hasta mucho. luego. Les agradezco mucho que nos hayan visto hasta acá. Nos vemos la próxima semana y que tengan una muy feliz semana. Un feliz camino
todo vaya muy bien en sus vidas y si no, pues esperemos que todo vaya mejor en un futuro. Y bueno, amigos míos, muchísimas gracias, que les vaya bien. Hasta luego. Y sean revolucionarios.